pública sostenible, el reposicionamiento de las organizaciones públicas. Marco Tulio Cajas es licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En relación con estudios de administración pública, obtuvo el título de maestro en políticas públicas en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala en el 2004. En 2006 realizó estudios en el Instituto Nacional de la Administración Pública de España y en el 2007 en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad Regent de Virginia Beach en Estados Unidos. Asimismo, obtuvo la especialización en evaluación de políticas sociales en Flaxco, Guatemala en el año 2012. A nivel profesional y desde el 2016 es el gerente del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala. Sin embargo, se ha desempeñado como asesor fiscal del Instituto de Fomento Municipal. Es asesor del Banco Nacional de la Vivienda, oficial de Administración y Finanzas de la Oficina Regional de UNICEF en Guatemala, funcionario internacional de UNICEF en la Ciudad de México, subsecretario de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente SOSEP, fundador y asesor de la Escuela de Capacitación de Registro Nacional de las Personas, RENAP, de Guatemala. Recibimos con un cálido aplauso al señor Marco Tulio Cajas por el reporte especial, Gerencia Pública Sostenible, el reposicionamiento de las organizaciones públicas. Buenos días o buenas tardes. Yo creo que todos van a agradecer un minuto de relax, así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Un poquito para mejorar nuestra circulación. Bueno, muchas gracias. Pueden sentarse. Algunos quieran quedarse de pie también. Estudié economía, no ingeniería, ni computación, pero cuando supe cómo funcionaban los aparatos GPS, no pude menos que quedarme sorprendido. Veamos, el GPS es un aparato que nos permite establecer una posición geográfica. En términos de coordenadas, el GPS nos dice en un momento dado dónde estamos. Pero lo más importante del GPS es que nos indica una ruta al punto a donde queremos llegar. Y el GPS es tan noble que nos indica los obstáculos y hasta calcula el tiempo en que llegaremos. Y ni siquiera tenemos que leer las instrucciones porque el GPS nos habla y nos dice claramente cuál es la ruta. El GPS funciona con 3 elementos, que son un sistema de satélites, mapas del terreno, donde se fijará la ruta, y por último el aparato, que es el que traduce esa información a instrucciones susceptibles de seguir. Cuando me enteré en el tema de los GPS, pensé que en la gestión pública también necesitamos un sistema de posicionamiento, un sistema de orientación y de fijación de rutas. Y del sistema GPS aplicado a la gestión pública quisiera compartirles ahora. Todos conocemos la administración pública y como alguien dijo, la queremos porque la conocemos. Tradicionalmente, las grandes variantes de la administración pública han sido las leyes, las técnicas administrativas, la lucha por el poder, y esos son los temas que absorben la atención de la mayoría de estudiosos de la administración pública. Sin embargo, se tiende a desdeñar o a hacer por un lado lo que es propiamente la organización. Y como dijo alguien despectivamente, no estudiamos la organización porque ese es un tema de oficinistas. Nosotros pensamos en el Estado, pensamos en la gobernanza, pensamos en los grandes temas. Pero mis estimados amigos y amigas,
la mayoría de políticas públicas fracasan precisamente en la organización. Ese es el cuello de botella de las políticas públicas, de los planes, de los programas de los gobiernos. Así que nosotros creemos que ha llegado el tiempo en que miremos a la organización. La organización es su complejidad. Algunos piensan que las organizaciones son entes que tienen vida propia, que basta con promulgar una ley, contratar a las personas, darles un edificio, darles los insumos, y todo como por arte de magia empieza a funcionar. Y que las organizaciones no necesitan cuidado ni mantenimiento, y es común en los diseñadores de políticas públicas que se dé por sentado que la organización está ahí para hacer la implementación. Pero no es cierto. Hay hasta una teoría muy aceptada que nos dice que las organizaciones tienen un ciclo de vida, y que las organizaciones nacen, crecen, se desarrollan, pero también se extinguen. Y que el gran secreto de la organización es detectar en qué punto del ciclo estamos. Pero en fin, es una teoría más. En el año 2015, las Naciones Unidas lanzaron una agenda mundial, un plan de acción ambicioso. Algunos dicen tan ambicioso que se vuelve demasiado complejo. Y a este plan de acción se le llama la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos relacionados con el desarrollo sostenible. Esta agenda de las Naciones Unidas tiene 5 grandes ejes. El primero trata de la gente, de la base de todo es la gente. El eje número 2 es el planeta. Ya no pensamos nosotros en nuestros países, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, pensamos en el planeta Tierra. Pensamos también en la prosperidad, pero la prosperidad de todos, porque la pobreza de unos afecta a la pobreza de los demás, la prosperidad de unos afecta a la prosperidad de otros. Y pensamos en la paz también, como un ideal universal. El quinto pilar o eje de esta agenda son las alianzas. Nadie pretende ahora hacer las cosas solos, ni siquiera los gobiernos. No pueden, es imposible no estar interconectados y estar en una continua interdependencia. Como este foro habla del futuro de la función pública, pensé que era interesante traer a su atención esta agenda que tiene también una meta, 2030. Estuve en una reunión internacional del CLAD precisamente, en el que estudiamos y mirábamos estos 17 objetivos, y alguien sugirió, debíamos de juntarnos y proponerle a las Naciones Unidas un objetivo 18 que se les pasó. Se les pasó la administración pública. No la incluyeron, y es un gran error. Hasta que alguien, quizás con un poco de sabiduría o bastante sabiduría, nos dijo, no, ahí está la administración pública, está en todos, está atrás de cada uno de esos objetivos. Es imposible llegar a esos objetivos sin la administración pública. Así que no tendría sentido agregar la administración pública, puesto que ya está presente. Que no está escrita, eso es otra cosa, pero es implícita para cada uno de ellos. En ese contexto, sobre la necesidad de enfocarnos en la organización y en su posicionamiento y la agenda mundial, que justamente el Instituto Centroamericano de Administración Pública presenta a consideración de los gobiernos, de las instituciones y de los funcionarios un novedoso programa que se llama precisamente GPS. GPS significa Gestión Pública Sostenible. Y usamos el símil del GPS.
y hablamos del reposicionamiento de las organizaciones públicas. Si el GPS que conocemos nos sirve para saber nuestra posición y nos da una ruta y nos da una indicación de cómo llegar, entonces también podemos tener un sistema GPS para la gestión pública. La cuestión de este programa es partir de varias preguntas. Y la primera es, ¿cómo estamos? Y es conocido por ustedes en ese clásico del arte de la guerra, dice que la primera acción de cualquier guerrero, de cualquier empresario, de cualquier aventurero, es conocer el terreno. Y fíjense ustedes que aquí nosotros damos muchas cosas por sentados que no son verdaderas. Nosotros creemos que conocemos nuestra organización. Yo llevo 20 años trabajando ahí. Conozco muy bien el ministerio, conozco muy bien el instituto, pero no es cierto. Tenemos visiones muy parciales, desactualizadas, y obviamente no nos hemos dado la tarea realmente de investigar cómo es la organización. Así que esa es la pregunta básica que tenemos que hacer, un diagnóstico inicial de cómo estamos y dónde estamos y cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. La segunda pregunta es, ¿y aquí quién dirige? ¿Y cómo dirige? Porque la calidad de una organización depende de la calidad de su dirección. Y en esa inestabilidad política de nuestros países y de nuestros gobiernos, que hay tanta improvisación, tanto empirismo, tanta interferencia política, el tema de la función directiva es crucial. Nosotros creemos que a menos que se haga un esfuerzo serio, sostenido, de ir creando los cuadros gerenciales que necesitan las organizaciones, de nada va a servir introducir más computadoras, hacer nuevas leyes, porque finalmente quienes las van a ejecutar son los dirigentes. La función directiva es quizás el elemento más crítico de cualquier dirección, de cualquier organización. Pero la tercera pregunta que nos hacemos es ¿cómo lo hacemos? Y esto tiene que ver con los elementos que utilizamos. Hoy en día vivimos una revolución tecnológica que a nadie se le escapa. Al punto que algunos dicen que la humanidad está entrando en otra etapa de su historia. Y aquí, nuevamente, nuestras organizaciones públicas se han quedado muy rezagadas en la aplicación de la tecnología. Nosotros en el programa queremos ayudarles a las organizaciones a incluir la tecnología, a fortalecer la tecnología que están utilizando. Este tema de la tecnología, por supuesto, es muy amplio y es, por supuesto, un campo de acción que va mucho más allá. Cuando escuchamos los adelantos que ustedes han tenido aquí en República Dominicana con el Ministerio y pensando en los logros que han tenido, créanme, por favor, que como ya un antiguo guerrero de la administración pública, nos da santa envidia que ustedes ya tengan un ministerio que hayan logrado tantos adelantos como hemos escuchado. Pero creemos que ese es un conocimiento o es una experiencia que también debe proyectarse al resto de la región. De tal manera que tenemos nosotros entonces la tercera pregunta, cuarta pregunta, que es ¿qué sabemos? Y aquí entramos en el tema del conocimiento. Y nuevamente, nosotros, los latinoamericanos, diría yo en general, no somos muy entusiastas o algo así a veces con los temas teóricos, ni por supuesto con lo que tenga que ver
profundizar el conocimiento. Pero la verdad es que nuestras organizaciones van generando conocimiento. El hecho de cómo manejar una situación de crisis, cómo realizar un proceso, es un conocimiento acumulado y no lo documentamos. Y solo esperamos que fulanito, que toda la vida lo ha hecho, ya no esté, para darnos cuenta de que perdimos conocimiento. Pero las organizaciones tienen que aprender a documentar, a manejar, a incrementar su conocimiento. Y eso, por supuesto, es también la clave del éxito de cualquier organización. Así que nosotros con esto estaríamos pasando a una siguiente etapa. Tratar de contestar estas 4 preguntas serían las grandes respuestas que el programa intenta dar. Si hacemos lo mismo, tendremos los mismos resultados. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y nosotros queremos proponer algo. Queremos proponerles a las organizaciones de Centroamérica y del Caribe que vayamos creando nuestra propia masa de consultores locales. Nosotros tenemos que empoderar a nuestra gente. Quizás ya debemos superar la etapa de esperar de las consultorías externas, de expertos que vengan, y aprovechar que aquí hay experiencia, hay años de experiencia. Así que el programa tiene planificado capacitar y preparar a consultores para que con las mejores técnicas sean ustedes mismos los que vayan proponiendo y haciendo las reformas. Pero no solamente eso, pensamos que esos consultores tienen que estar certificados, y esto va a ser el ICAP. El ICAP los va a preparar y los va a certificar. Y no debemos de tener 2, 3 consultores en temas de políticas públicas. Debemos de tener 100, 200, 300, a todos los niveles. Pero este es un trabajo, por supuesto, que no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo, es un largo proceso, pero tenemos que comenzar ahora. Por otro lado, nosotros creemos que es tiempo también que vayamos compartiendo más nuestros proyectos. Los que venimos a estas reuniones, a estos foros, nos enteramos de lo que está pasando en otros países, pero somos la gran excepción. La gran mayoría de nuestros líderes, funcionarios, ignoran lo que se está haciendo en el resto de la región. Y desaprovechamos todos los medios que tenemos de comunicación. Así que nuestra propuesta es crear redes de expertos, de organizaciones, para que vayamos compartiendo entre todos y multiplicando los esfuerzos. Por otro lado, a cualquier reformador, a cualquier persona que haya intentado modificar una organización, introducir un proceso nuevo o hacer algo diferente, lo que más le preocupa es que esa propuesta se institucionalice, que esa propuesta no se muera, no se acabe cuando él deja el puesto. Y eso es difícil en nuestro medio, muy difícil. Nosotros creemos que, puesto que ya tenemos una institución a nivel regional dedicada a la función pública, podemos de alguna manera salvaguardar, si ustedes quieren, ese tipo de iniciativas, de experiencias y de proyectos para institucionalizarlas y publicarlas y no dejar que mueran ni desaparezcan. Estas serían algunas de las ventajas que nosotros tendríamos en este programa. Entonces, volviendo a la figura del GPS, ¿qué ruta tomamos? ¿Por dónde nos vamos? Y en este programa nosotros estamos presentando opciones. Decimos, es un programa tipo boutique, por demanda.
Nosotros ya no creemos en las recetas únicas. Creemos que uno puede aprender de las experiencias de otros países, pero el pensamiento único prácticamente ha pasado a la historia. Los países que integramos esta región somos muy parecidos, muy extremadamente similares, incluso en tamaño de población, problemas administrativos. Nuestras luchas de poder son muy parecidas y nuestras administraciones también, por supuesto, tienen las mismas noblezas y los mismos vicios. Y creemos nosotros que podemos nosotros aquí aprovechar para tener esas experiencias en común. Así que la ruta número 1 que nosotros proponemos es una evaluación integral de la organización pública en sus estrategias, sus estructuras, sus sistemas. Pero es una evaluación que se va a hacer de adentro, con gente que conozca. Apoyo externo, por supuesto, todo el consejo que necesitamos, pero la responsabilidad fundamental caería en los propios miembros de la organización. En segundo lugar, nosotros creemos que la función directiva debe fortalecerse aprovechando todos los conocimientos, todas las teorías, todo lo que la humanidad ha avanzado en eso. En la ruta número 3, una opción 3, creemos también que se puede mejorar nuestra capacidad para adquirir y fortalecer tecnología. Si vamos aisladamente como países, pues quizás sea un poco más difícil, quizás un poco más caro, más dificultoso, pero si vamos como región, va a ser mucho más atractivo también para los grandes organismos internacionales de cooperación que puedan prestar su atención a Centroamérica y el Caribe. Creo que es un discurso de la integración que tenemos que superar, de la parte política propiamente y de la hermandad, de la prosa y la retórica, que somos tan aficionados los latinoamericanos, a una cuestión muy pragmática, de hacer verdaderas alianzas en ese sentido. Y la ruta 4, por supuesto, es profundizar, mejorar la movilización de conocimiento dentro y fuera de las organizaciones públicas. Porque, como ustedes saben, cuando teníamos el modelo burocrático del que se habló el señor ministro esta mañana, modelo burocrático beberiano, las personas tenían que venir a las organizaciones. Hoy en día son las organizaciones que tenemos que ir a las personas. Y eso, por supuesto, requiere nuevas habilidades, nuevos liderazgos y nuevos desafíos. Bien, eso es lo que queremos compartir. Si el GPS funciona a base de satélites, nuestros satélites en este programa son los conceptos que están ya bastante elaborados, desarrollados y probados, y uno puede escuchar experiencias como las de esta mañana, una potencia mundial, la República de China, y aprender ahí cuánta experiencia hay ahí acumulada, y en otros países también. Tenemos los diagnósticos, tenemos que hacer buenos mapas para encontrar buenas rutas. El GPS no funciona sin mapas, y el GPS puede fracasar con un mapa que no esté bien hecho, y nuestros esfuerzos muchas veces fracasan porque no tenemos buenos mapas. Este programa de acompañamiento, de fortalecimiento, de apoyo para las organizaciones sería nuestro aparato GPS. A veces nosotros pensamos que la vida da varias oportunidades. Quizás los que pasamos de los 40 o los 50 años, como es el caso de su servidor, y un poco más, la gran lección que hemos aprendido es que no es cierto, la vida a veces da solo una oportunidad. Y lo que le pasa a las personas les pasa a los países. Este llamado de Naciones Unidas, este plan de acción de agenda mundial que se está adoptando en todo el mundo, por empresas, organizaciones sociales,
organizaciones profesionales, alianzas de países. Todo el mundo está entrando en esta, llamaríamos nosotros coloquialmente, en esta onda de los ODS. Es una gran oportunidad para resetear nuestras organizaciones, para hacer cosas diferentes y pensar de una manera, como se dice ahora, disruptiva, de una manera como nunca habíamos pensado. Nuestra invitación entonces es hacer parte de este nuevo esfuerzo y de este nuevo enfoque. El secretario de Naciones Unidas, cuando presentó la Agenda Mundial en el 2015, fue preguntado sobre qué pasaría si no se alcanzan los objetivos del desarrollo sostenible, si los países no hacen nada por implementarlos o por alcanzar esos grandes objetivos. ¿Qué van a hacer las Naciones Unidas entonces? Le preguntaron. Y él dijo, miren, la verdad es que no hay plan B. No hay plan B porque no hay planeta B. Solo tenemos uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Marco Tulio Cajas, por un reporte especial bajo el tema Gerencia Pública Sostenible, o GPS, el reposicionamiento de las organizaciones públicas. Muy interesante su intervención. A continuación vamos a recibir un panel bajo el tema El futuro del gobierno local, factores claves para la innovación y el desarrollo territorial. Luego de este panel entonces vamos a hacer una pausa para renovar las energías, renovar las fuerzas, hacer un poquito de networking, toparnos con algunas personas que quizás teníamos un tiempecito que no veíamos y vamos a volver, pero les pido que pongamos un poquito más de atención. Yo sé que esta es una hora que puede ser un poquito difícil para algunos, porque este tema que viene ahora del futuro del gobierno local, sé que nos compete a todos, es de sumo interés. Y quiero dejar con ustedes a su moderador, el señor Jean-Paul Vargas, doctor con honores en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica, coordinador de investigación y extensión del Instituto Centroamericano de Administración Pública, coordinador del doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, además de haber publicado varios artículos y libros. Con nosotros dejo al señor Jean-Paul Vargas para la moderación de este espacio. Buenos días, vamos bien con tiempo y esperamos seguir manteniendo esta tendencia. Para el siguiente panel es importante tomar en cuenta, en seguimiento a lo que Marco nos ha expuesto, no hay desarrollo si el desarrollo no se concreta desde lo territorial. Y para tales sentidos vamos a pedirle a la honorable señora Cristina Rojas Acosta que suba a la mesa principal, al señor Jorge Panay y a los señores don Jorge González y don Carlos Loría. Un aplauso para ellos, por favor. Perdone, doña Cristina, le cambié el apellido. Y eso que estoy con anteojos. Bueno, les voy a presentar a doña Cristina Rodríguez Acosta. Es la subdirectora para Relaciones Institucionales y profesora e investigada asociada del Instituto de Política Pública Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de la Florida. Es responsable del diseño de coordinación e implementación de programas de educación ejecutiva y científica, así como proyectos de capacitación en áreas de políticas públicas. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina, una maestría en Asuntos Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown en Washington y su doctorado en Asuntos Públicos por la Universidad Internacional de la Florida en Miami.
y su presentación es la descentralización y localización de los ODS, desafíos para los gobiernos locales. Doctora. Muchas gracias, Jean-Paul, por la presentación. Ayer la doctora Hilda Cruz decía que el peor momento para una conferencia es cuando lo ponen a uno antes del almuerzo o después del almuerzo. Como sé que estamos antes del almuerzo, voy a tratar de mantenerme el tiempo que nos han dado, que es de 15 minutos. Quisiera antes que nada agradecer a ARICAP, en la persona del doctor Alexander López, por la invitación y a todo su equipo, al Ministerio de Administración Pública de este bello país por la recepción y la forma en que nos han tratado. Yo soy original de Argentina, llevo unos 25 años viviendo en Estados Unidos y más de 20 años trabajando en temas de gobiernos locales. Algunos de ustedes tal vez conozcan mi institución, la Universidad Internacional de la Florida, por la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales que se desarrolla cada año en la ciudad de Miami. Esta experiencia me ha permitido, que es lo que voy a tratar de transmitirles en esta presentación. Hemos visto durante estos días un poco la visión macro de la administración pública y de lo que es necesario para la implementación de los distintos objetivos de políticas públicas. Yo quisiera en esta presentación tal vez concentrarme en un tema que es cuál es el rol de los gobiernos locales en la implementación de los ODS. ¿Por qué? Porque muchos de mis colegas, alcaldes, alcaldesas, regidoras, terminan diciendo, Cristina, al final del día la implementación de los ODS depende de lo local. Vamos de lo local hacia arriba. Y van a ser los alcaldes y las alcaldesas, los regidores, las autoridades locales los que van a ser juzgados o evaluados a ver si hemos llegado o no a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Pero esto requiere la coordinación interinstitucional. Tenemos que trabajar con los gobiernos intermedios y con los gobiernos nacionales. Entonces yo quisiera en esta presentación hablar un poquito de cuáles han sido los grandes temas del municipalismo en los últimos 20 años, que evidentemente pasa por la descentralización y lo que la descentralización ha implicado para los gobiernos locales, para de ahí pasar a cuáles son los temas de la agenda municipal que hemos visto en estos años, hablar de los ODS y la necesidad de capacidad a nivel local, los principales desafíos, que yo lo voy a resumir en 3 grandes áreas de desafíos para ustedes, los que trabajan en los temas de políticas públicas a nivel local, y finalmente algunas conclusiones. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que nos ha enseñado la descentralización? Llevamos más de 20 años de implementar procesos de descentralización en América Latina, con distintos grados de éxito, no éxito, un paso para adelante, un pasito para atrás. Los gobiernos locales, los que trabajamos en descentralización, hemos aprendido que para poder implementar la descentralización o las políticas públicas que requiere la descentralización, hay que hablar de una implementación escalonada. No es lo mismo descentralizar salud en una ciudad como Bogotá, en Colombia, como en un municipio en el que yo me crié en Argentina, de Magdalena, con 10.000 habitantes. No podemos pretender que un solo modelo de descentralización aplica a todos. Las líneas claras de monitoreo y evaluación, creo que no hay que decirlo, repetirlo, lo hemos visto durante todos estos días. Es clave poder monitorear y evaluar qué estamos haciendo cuando hablamos de descentralización. Tenemos que buscar el apoyo de las autoridades nacionales. Nos guste o no, al final del día se requiere de esa intercomunicación, esa forma de colaborar juntos. La transparencia en el uso de los recursos y en los procesos de toma de decisiones son fundamentales cuando hablamos de descentralización y de la prestación de servicios a nivel local. También nos ha traído problemas la descentralización. Pudiéramos dedicarnos una semana entera a hablar de las ventajas y desventajas de la descentralización. Pero aquí he querido resumir cuáles han sido algunos de los desafíos principales o de los problemas más importantes que ha llevado a la implementación de la descentralización. Por un lado, la falta de capacidad a nivel local. América Latina tiene más de 16.000 municipios. Más del 90% de esos municipios cuentan con menos de 40.000 habitantes. ¿Okay? O sea que tenemos una gran diferencia en la capacidad local que tienen los municipios y las comunidades para poder implementar políticas de descentralización. Hemos visto peligros de captura de élite local. El alcalde, la alcaldesa, las autoridades terminan favoreciendo a un cierto grupo y no a toda la comunidad. Esto ha sido un problema con la descentralización.
Los problemas de corrupción, la falta de un marco legal claro, continúa siendo un gran desafío a la descentralización. El exceso de gastos en algunos países, Colombia fue uno de los casos más claros con esto, y evidentemente la resistencia del gobierno central. Cuando hablamos de descentralizar estamos delegando poder. A nadie le gusta delegar poder y siempre va a haber resistencia a los temas de descentralización. Ahora bien, todos los que han trabajado en temas de municipalismo saben que cada tanto surgen nuevos temas, cuáles son los nuevos desafíos, cuáles son las nuevas áreas en las que tenemos que trabajar. En los últimos 20 o 25 años hemos visto que han surgido temas como el rol de las ciudades intermedias. Y yo a veces digo esto un poco como una moda, surgen temas que se ponen de moda y todos marchamos hacia ese lado y todos trabajamos en ese sentido y no nos damos cuenta que al final del día estamos hablando de los mismos problemas, de los mismos desafíos que requieren una solución. Uno de los grandes temas que ha surgido es el rol de las ciudades intermedias. Y con esto no quiero decir que no sea importante, sino que quiero decir que hay que mantener el foco, hay que enfocarse en cuál es el objetivo final, que es la prestación de buenos servicios. Por otro lado, estamos hablando de una recuperación del mundo rural, por todos los problemas ahí listados. A ver, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, han escuchado hablar de estos eslogans, de estas nuevas iniciativas? Ciudades resilientes, ciudades sostenibles, ciudades sustentables, ciudades verdes, ciudades inclusivas, innovadoras, participativas, digitales, inteligentes. Hemos escuchado todo esto, ¿verdad? Ahora, yo digo que todo esto que es fundamental y que es importante se resume en esto. ¿Okay? Es lo que nos decía el colega de Guatemala. Los objetivos de desarrollo sostenible no son nuevos, siempre han estado ahí. Y es siempre la función de los gobiernos locales, regionales y del gobierno nacional en última instancia, de lograr que estos objetivos se logren. No es fácil, lo que estamos tratando de hacer es ponernos, enfocarnos. Todos estos distintos temas que hemos hablado, la ciudad inteligente, la ciudad innovadora, la ciudad verde, lo que estamos buscando al final del día es lograr que estos objetivos de la Agenda 2030 se logren. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que llevan o que tenemos para implementar esta Agenda ODS? ¿Y cuál es nuestro futuro de estos gobiernos locales? ¿Qué es lo que necesitamos? Por un lado, tenemos que localizar los ODS, y creo que se está haciendo mucho a nivel de asociaciones regionales de municipios, asociaciones nacionales, organizaciones internacionales, en buscar localizar los ODS. Es decir, estamos tratando de bajar a nivel local y ver cómo hacemos para implementarlos de mejor manera. Porque en el tapete esta necesidad de trabajar colaborativamente, intergubernamentalmente. Pero ¿cómo hacemos para mejorar esta capacidad local que siempre nos dicen no hay capacidad local? Que también es una excusa, no hay capacidad local, no lo descentralizamos, no lo hacemos. Por un lado, la capacitación, lo que estamos haciendo hoy. Yo en estos días he aprendido un montón de la realidad de la República Dominicana y de todo lo que han estado haciendo en ese sentido. El colega de Perú, los colegas de Guatemala, de todos ellos aprendemos. Estas instancias nos permiten crear capacidad. Sin embargo, estas capacidades yo creo que tienen que fortalecerse en ciertas áreas cuando hablamos de los gobiernos locales. Tenemos que capacitar en la administración de lo público. ¿Qué significa ser servidor público? ¿Cuál es el marco legal en el que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los liderazgos que necesitamos? Los sistemas de evaluación y monitoreo, como hemos venido diciendo, son fundamentales y creo que hay que seguir capacitando en esas áreas. Este nivel de evaluación y de monitoreo debe ser frecuente y constante. Pero también tiene que haber capacidad en lo local, en nuestro municipio, en nuestra comunidad. No es solamente aquí aislado el gobierno municipal, el gobierno regional, el que tiene que lograr implementar a los ODS. Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que sean parte de esta implementación. Y esto es algo que tenemos que seguir trabajando y que requiere analizar en nuestras comunidades. ¿Existe la capacidad de liderazgo en nuestra comunidad? ¿Cómo hacemos para fortalecerla? El rol de las escuelas, las universidades, las instituciones de educación, aquí juegan un papel fundamental. ¿Existe capacidad de análisis en nuestra comunidad para entender lo que significan los ODS, para tratar de involucrarlos, de que sean parte de los mismos? Entonces, la capacidad local no es solo en el gobierno, sino también en nuestra comunidad. Ahora bien, los tres desafíos, y al señor moderador me quedan unas 4 en pantalla nada más.
Los principales desafíos que veo yo en mi experiencia, en mi trabajo con los gobiernos locales, los resumo en tres grandes áreas: administrativos, políticos y fiscales. En lo administrativo, como vengo diciendo, creo que tenemos todavía en muchos de nuestros municipios, y creo que esto es función de lo que les decía al inicio, que más del 90% de los municipios tienen menos de 40.000 habitantes, pasa por la baja capacidad de los recursos humanos. Necesitamos crear la carrera administrativa municipal donde podamos contar con un fortalecimiento de los recursos humanos. Todavía tenemos grandes debilidades en estos recursos humanos, con poca capacitación, con estudios educativos bajos o que no se les ha profesionalizado de la manera que tiene que hacerse. Tenemos políticas públicas descentralizadas que son confusas. Muchas veces no es que, como se dice, los alcaldes, las alcaldesas son corruptos o que los funcionarios son corruptos. Es que las metodologías son poco claras. Yo siempre doy un caso muy particular del Paraguay, donde tuve la oportunidad de trabajar y con un país al que quiero mucho, que trabajo mucho. Cuando en Paraguay se descentralizó el sistema de salud, la Ley Nacional de Salud permitía a los puestos de salud en los municipios a cobrar una cuota mínima por la visita médica. Era un monto muy bajo. Era simplemente para que ese puesto de salud pudiera recaudar ciertos fondos que les permitiría, por ejemplo, comprar lapiceras, comprar la leche para hacer el mate, simple. Sin embargo, la ley fiscal del Paraguay prohibía a los municipios o a los centros de salud a cobrar ningún tipo de tarifa. Entonces, ese marco legal no se homogeneizó, no se aclaró, y muchas veces los funcionarios del puesto de salud eran acusados de corrupción, cuando en realidad lo que había era un marco legal poco claro y confuso. Creo que esto sigue siendo un desafío para las administraciones locales y en definitiva para el cumplimiento de muchas de las políticas. Los instrumentos de gestión continúan siendo muy débiles en muchos de nuestros países. Tenemos maravillosos planes estratégicos que terminan en un cajón y no se implementan porque son demasiado complicados, porque no se han empoderado, porque no se ha sido parte de los mismos. ¿Cuáles son algunos de los desafíos fiscales? Y esto creo que es fundamental y es uno de los mayores problemas que tiene nuestro hemisferio en temas de descentralización y que van a impactar en el poder obtener o no los objetivos de desarrollo sostenible. Una muy baja capacidad de obtener ingresos propios. Nuestros municipios, nuestros gobiernos regionales y locales continúan siendo altamente dependientes de las transferencias de los gobiernos nacionales. Muchas de estas transferencias tienen un color político muchas veces y esto sigue siendo una gran debilidad para los municipios. Hay muy poca autonomía en el uso de esos recursos. Muchos de estos recursos vienen condicionados por los gobiernos centrales, tienen que ser gastados de una cierta manera y esta falta de autonomía al final del día impacta en la capacidad de los gobiernos. Nuestra actividad económica a nivel local sigue siendo muy baja, sigue siendo un desafío cuando hablamos de políticas fiscales y seguimos teniendo gastos de personal en los gobiernos locales que son demasiado altos, por lo cual no tenemos los suficientes recursos para la implementación de otras políticas. Finalmente, los desafíos políticos, la falta de autonomía que tenemos ante las autoridades regionales y sobre todo el gobierno central, estas debilidades en las relaciones intergubernamentales, muchas veces las asociaciones municipales, por ejemplo, son débiles o están muy politizadas en algunos casos, lo que no permite tener o ser un interlocutor válido ante autoridades nacionales. La capacidad de cabildeo, por lo tanto, se ve reducida y tenemos un marco jurídico, como decía, que es bastante problemático. Ahí, esto me imagino que las presentaciones se les van a dar, pero un poco es una definición resumida de la presentación. Tenemos tres grandes áreas que tenemos que tener en cuenta: cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son los desafíos en coordinación, articulación e implementación de las políticas públicas y de los ODS, que es lo que estamos buscando. Esta es una versión todavía más resumida que está haciendo énfasis en la importancia de la planificación, lo que hemos visto en estos días. Cuando planificamos para los ODS tenemos que tener en cuenta el contexto, los actores y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Me viene el español. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas cuando estamos hablando? Empecé con el marco de la descentralización, ¿no? Los 80, los 90, los años 2000, hablamos de descentralización, había una tendencia hacia la descentralización y en cierto sentido el trabajo de los gobiernos locales era tal vez un poquito más fácil porque había un consenso hacia la descentralización.
Ahora que los gobiernos locales estamos localizando los ODS, estamos bajando, que estamos hablando de la importancia de la Agenda 2030, de golpe estamos en un contexto de recentralización. Entonces, la capacidad de maniobra de los gobiernos locales se va a ver en cierto sentido afectada por esa tendencia hacia la recentralización que estamos viendo en el hemisferio, que va por muchas razones. Descentralizar, a nadie le gusta dar poder, hay relaciones que son débiles, hay muchas razones que tienen que ver el porqué de la recentralización. Para terminar, ¿cuáles son lo que yo pienso que son o debería ser la agenda prioritaria de los gobiernos locales hacia el futuro? Y como decía el ministro, el futuro es hoy, para poder lograr la implementación de los ODS. El 2030 está a la vuelta de la esquina. No tenemos que seguir hablando de cómo lo vamos a hacer, tenemos que decir cómo lo estamos haciendo ahora. Por un lado, hay que redefinir políticas urbanas nacionales. Tenemos que repensar a la ciudad, el derecho a la ciudad, el poder participar, el hacer al ciudadano el centro de la actividad de los municipios. La prestación de los servicios básicos es fundamental, es algo que siempre se ha hecho, pero hay que mirarlo con una nueva lente. Mitigar el daño al medio ambiente, lo decía el señor presidente de INAP en Guatemala, no hay un planeta B, no hay un plan B. Esto es algo que debe estar en el centro de la prestación de todos los servicios municipales. El acceso a la participación y transparencia son fundamentales para la implementación de los ODS y son fundamentales para los gobiernos a todos los niveles. Y creo que como en eventos como estos hay que resaltar el rol de los gobiernos locales. La democracia se construye de abajo hacia arriba, la implementación de los ODS para que sea exitosa tiene que hacerse de abajo hacia arriba con la cooperación del centro hacia abajo y debemos fortalecer al ciudadano en todos estos eventos, instancias y empoderarlos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Le agradecemos a doña Cristina por ser estricta con el tiempo y procedemos a continuar con este panel y le damos la palabra a continuación a don Jorge Panay con la ponencia del futuro de los gobiernos locales. El señor Jorge Panay es máster en Dirección y Desarrollo Público Local de la Universidad de Vanderbilt de Nashville. Cuenta con una amplia experiencia en gestión local y legislativa en el área de economía pública panameña y es el fundador y director de la compañía Tierra para Todos. Fue miembro de la Junta Directiva de la Federación de Municipios de Centroamérica, FEMICA, y de Fundemuca, y de la Coordinación Nacional para la Descentralización, y fue presidente por 9 años de la Junta Comunal de Ancón y presidente por 4 años del Consejo Nacional de Representantes y Concejales de la República de Panamá y el Consejo Provincial de Panamá. Don Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero iniciar dando mi agradecimiento a los organizadores de este evento, al Ministerio de la República Dominicana y al Instituto por la invitación que me hacen a mí en nombre de la organización que yo represento, que es la Asociación de Municipios de Panamá. Quiero dar las gracias por la invitación, pero también por las enseñanzas. Desde ayer estamos recibiendo un cúmulo de enseñanzas e innovaciones que son realmente fundamentales para el futuro. El futuro es ahora, yo estoy convencido de eso. Lo que estamos haciendo en este momento y lo que pensamos hacer para el futuro es nuestro presente. El futuro realmente los resultados que vamos a obtener sobre lo que hagamos ahora. Y me ha tocado a mí un poco hablar sobre los gobiernos locales, el futuro, qué esperamos. Esta es una larga, profunda y vieja discusión, pero hay elementos nuevos en el contexto mundial que indican que hay una oportunidad, que indican que hay un cambio. Y ese cambio
está determinado porque en el contexto mundial los estados nacionales son estados muy condicionados por las normas, por los acuerdos, bueno, por el sistema global de organización. No hay flexibilidad para moverse desde el punto de vista del Estado nacional. Tiene que ser muy creativo, muy imaginativo y resolver muchos problemas. Por ejemplo, en el tema social, las acciones hacia resolver los problemas de pobreza y otros problemas están muy condicionados por el tema ideológico. Ya comenzaron. Gracias. Por el tema ideológico, entonces es muy difícil actuar en un marco específico. Y yo estoy convencido que cada pueblo, cada territorio tiene su propia aspirina, su propia solución. No hay un marco firme ideológico de resolver este problema. Cada uno tiene su propia solución. En el tema económico, el mundo global es de reglas que son poco flexibles, condicionando del endeudamiento, los movimientos de capital, en fin. No hay un margen tan amplio como en el pasado. Institucionalmente creo que los modelos están desfasados, los modelos institucionales no se renuevan, están rebasados por el cambio tecnológico. Políticamente son modelos agotados en su gran mayoría que no representan a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, en el último 6 meses América Latina ha demostrado que esa regla es una realidad. El modelo más exitoso de América Latina, Chile, ahora mismo está cuestionado. Los modelos, otros modelos políticos más radicales están cuestionados y hay muy pocos países que pueden ofrecer perspectivas reales al futuro inmediato de su pueblo. Entonces, políticamente creo que es donde más posible hacer un cambio rápido y que tenga efectividad. Además, hay un nuevo fenómeno que creo que la gente le tiene mucho miedo decirlo públicamente, pero lo dice mucho: la corrupción. La corrupción es un mal que se ha internalizado en el mundo, no en los estados nada más, en el mundo. Hay un sistema mundial de corrupción disfrazado por reglas que fundamentalmente producen inequidad política, social, y que son en gran medida los responsables de todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Y es quizás lo más difícil de luchar. ¿Cómo vamos a combatir la corrupción en el marco de una transformación social, de una transformación política, de una transformación económica requerida para corregir el resultado del nivel de las diferencias sociales que el planeta Tierra tiene en este momento? Bueno, en ese contexto y ese escenario, el gobierno local de todos los países del planeta, y en especial en América Latina, representa una opción de desarrollo. Quizás yo, por ejemplo, estoy un poco, tengo diferencias en la tesis de que el tema que hay que descentralizar, yo creo que hay que descentralizar más, pero descentralizar con nuevas reglas. Y las nuevas reglas tienen que ver con la actitud y la concesión del propio gobierno local. ¿Para dónde debe ir el gobierno local? ¿Qué cosas debe hacer el gobierno local? Para tener un espacio en el mundo global y poder tener una respuesta desde el territorio a lo que está pasando en el planeta Tierra. Primero, bueno, aquí esta gráfica había que corregirla y no se la corrigieron. O sea, hay algunos países de América Latina han practicado la descentralización y algunos con éxito. Por ejemplo, en la experiencia que estudiamos en el tema de Colombia, la existencia de procesos de descentralización y la gestión local pudo evitar una guerra civil y pudieron ir recuperándose poco a poco. Es una experiencia interesante. Otros países, la estabilidad política ha estado vinculada al tema
del desarrollo local. Y en muchos países la inestabilidad política, social y económica está vinculado al poco desarrollo de los gobiernos locales. Algo está pasando. Yo creo que también entonces parte de los retos que tenemos que nosotros comenzar a hacer es replantearnos el tema de las competencias, la calidad de los servicios públicos en los gobiernos locales, ¿no? Todo este tema que hemos estado discutiendo durante estos días acá. O sea, el gobierno local debe ser un prestador de servicios públicos, por eso los servicios públicos tienen que tener calidad, tienen que tener la suficiente flexibilidad para poder aportar a resolver los problemas. Yo creo que aquí está claro que la apuesta a la calidad es parte de la estrategia a resolver los problemas en los gobiernos. Y esto tiene que hacer un replanteamiento integral del gobierno local. Pero hay algo importante que hay que comprender. El gobierno local es parte de la ingeniería de los estados. Y por tanto es parte de la ingeniería de la prestación de servicios y sobre todo del sistema democrático. Nosotros en América Latina estamos acostumbrados a una democracia representativa. Esa democracia se acabó. Finito. Tenemos que ir a una democracia participativa, donde los ciudadanos sean actores reales de su propio proceso de desarrollo, que participen con sus ideas, con su creatividad, con su supervisión de la gestión pública. Ya sabemos que no podemos dejar a libre conducta a los servidores públicos. Tenemos un problema ahí, que antes lo mencionaba el director. Entonces necesitamos que los ciudadanos participen en el proceso de construcción del nuevo Estado que necesitamos. Entonces tenemos que ver el tema de cosas específicas, tenemos que revisar el sistema financiero local, la capacidad fiscal de recolección, de mejorar la corresponsabilidad fiscal, la capacidad de aumentar los ingresos propios de los municipios, los controles y la forma de inversión. Todo un tema, y no quiero profundizar porque esto es fácil de ver, pero hay que hacer una revolución en la gestión fiscal financiera de los gobiernos locales. Y tenemos que innovar, y por eso la importancia de este foro, por eso la importancia de todo lo que se está haciendo en estos días acá. Innovar la parte fiscal, la parte financiera, cómo buscar nuevos métodos, nuevas formas, cómo hacer compatible que los ciudadanos puedan comprender su responsabilidad de pagar impuestos y cómo la utilización de esos impuestos tiene que revertirse en un nivel de satisfacción del ciudadano. También la estabilidad, parte de los errores que hemos cometido en el pasado, endeudamos mucho los gobiernos locales, no teníamos sostenibilidad de inversiones y hicimos un sistema de fracaso financiero. Pero aquí hay una cosa importante. Nosotros tenemos que lograr economías de alta circulación interna en el nivel local y entre los niveles locales. Tenemos que hacer más economía entre los diferentes territorios, porque en el nivel global es más difícil, hay más competencia, hay más reglas. En el nivel local hay más flexibilidad para hacer creatividad, para intercambio y hacer un consumo más eficiente. El otro tema importante es el de la innovación, o sea, ya tecnológica. Tenemos que abandonar los municipios llenos de papeles, de libros que nadie entiende. Tenemos que lograr un sistema
de captación de información, de procesamiento de información, de comunicación, que sea adaptado a la nueva tecnología, que sobre todo a la transparencia, y que facilite el sistema de toma de decisiones a través de un gobierno innovado, un gobierno con mayor información, que implica, bueno, lo que aquí habla de las ciudades, del uso de la tecnología, de Big Data y todo este tipo de información que ustedes conocen y creo que no es necesario, pero un gobierno que no aborde ese proceso en su gestión pública es un gobierno que no va a tener éxito y por tanto al no tener éxito no se va a poder ser una respuesta a los problemas del país. Esto hay un tema de transparencia. O sea, el gobierno local tiene que ser un gobierno gestionar lo local y para la estabilidad política y social. Aquí esto se me escapa. No quiero gastar mucho tiempo. Entonces, el nuevo rol de la municipalidad no son las tradicionales. Hay funciones tradicionales que no. Todo está cambiando en el planeta, porque el propio proceso de globalización también cambia los valores y los esquemas. Ya uno puede hacer una fiesta en su casa con la tecnología y traer la mejor orquesta y con Spotify tener la música que uno quiere, pero hay cosas que solo los territorios la pueden hacer. Por ejemplo, la calidez del pueblo dominicano es parte de un asset que ustedes tienen, que tienen que explotarlo más, porque es cálido llegar al aeropuerto, la buena atención en los hoteles, la gente que trabaja, en lo que organizan estas cosas. Bueno, en el mundo nuevo ese asset se aprecia, tiene un valor y además es requerido. Uno ya no va donde lo tratan mal, donde no hay magia. Entonces, esas son cosas que solo desde el territorio se puede hacer, el reconocimiento. Y hay vías que aquí han sido expuestas, yo no lo voy a discutir, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos ofrecen un sistema de oportunidades, de metas, de guías de políticas públicas, de hojas de ruta, para que un gobierno local pueda seguir y transformar eso y lo alinea a nivel nacional y lo alinea a nivel mundial. Entonces los ODS son algo importante, nos permite erradicar la pobreza, gran mal del siglo XXI. Lo que pasa es que antes la pobreza no se notaba, pero hoy por alguna razón todo el mundo quiere tener un celular. Entonces todo el mundo se entera de todo lo que está pasando y las contradicciones se aceleran y los procesos se convierten en caóticos. Entonces, los ODS ofrecen un camino. La lucha contra la desigualdad y la injusticia es importante. No podemos continuar creando sociedades desiguales y sociedades injustas. Y hay un tema que no se ha tocado aquí, pero que es vital, el cambio climático. Hay personas que no creen en el cambio climático, pero yo creo que la realidad se está imponiendo. El cambio climático es parte de la tarea de un territorio local. Si, por ejemplo, cada individuo cada ciudadano de los 16.000 municipios de América Latina sembrara 10 árboles, podemos revertir la tendencia a la desertificación y a la destrucción del cambio climático en nuestra América. Y hay que recordar el retrato de Australia. Australia se está aprendiendo en este momento. Hay millones de especies animales que han muerto, seres humanos, y es repetitivo. Entonces, la lucha por el cambio climático es vital, pero no solo para que el mundo no se destruya, sino para reconstruir nuestro planeta y garantizar el agua, garantizar la calidad del ambiente. Entonces ese es un tema que los gobiernos locales tienen que abordar. Si hacemos eso en los gobiernos locales, entonces el futuro del gobierno local es bueno. Si seguimos en la vía tradicional, no va a haber una crisis fundamental y va a suceder lo que decía la anterior conferencista, va a haber una reversión del modelo, buscando siempre cómo resolver los problemas de la humanidad. Los cambios institucionales se producen siempre porque existe un movimiento humano para
solucionar problemas. Entonces, yo creo que el gobierno local es una forma, una opción que tienen los estados y el planeta para resolver el problema en el planeta Tierra. Y eso es lo que les quería un poco decir. Las tareas son muchas y diversas para poder fortalecer la promoción del desarrollo local. Y es que hemos estado viendo cómo la claridad del marco competencial, tanto de las competencias propias, compartidas y concurrentes, son un elemento fundamental para construir las bases del desarrollo. Asimismo, la importancia de tener una mayor claridad metodológica para pasar de las instituciones ideales a las instituciones reales, la necesaria y urgente tarea para fortalecer los espacios de colaboración, de cooperación y de coordinación intersectorial, interinstitucional e interactorial. Y también el desafío de nuevas formas de pensar viejos y nuevos retos. Y en este sentido pasar de modelos de prestación de servicios públicos a una gestión pública local orientada a la promoción del desarrollo, la cohesión social, territorial y económica. Y estos elementos convergen para poder convertir el terreno local, el espacio comunal, en un punto de gestión del cambio e innovación y revertir tendencias, porque al final de cuentas o generamos condiciones o expulsamos población. Ahora procederemos con la siguiente presentación, que es una presentación combinada de dos colegas, don Jorge González y don Carlos Loría, ya ahorita los presento, quienes van a hablar un poco sobre los retos y desafíos de las administraciones en los gobiernos locales. En tal sentido, iniciaría don Jorge. Don Jorge elabora desde el año 2013 como gerente de Val Harbor Village, a donde es responsable de proporcionar liderazgo, visión y orientación a nivel ejecutivo a la organización, además de proporcionar recomendaciones al Consejo del Pueblo e implementar directivas de políticas de manera eficiente y efectiva, tomando en consideración a la comunidad, la cual es diversa y dinámica en Miami, ¿es así, verdad? Y don Carlos Loría Chávez, costarricense, cartaginés, es que somos del mismo pueblo, economista con más de 35 años de experiencia trabajando en gobiernos federales y locales y representantes legislativos. Fue director del programa de alianzas municipales para la prevención de la violencia en Centroamérica y República Dominicana, el cual fue un acuerdo de cooperación por más de 10 años financiado por USAID. También asesora el proyecto competitivo de El Salvador de USAID, apoyando a los municipios para el desarrollo de planes de competitividad municipal, y también asesora el proyecto de creación de oportunidades económicas de USAID Guatemala. Todos estos proyectos y ambos en el marco de ICMA. Así que procedemos a darle la palabra primero a don José y luego a don Carlos. Gracias por esa presentación y gracias igual al Ministerio y al Instituto por haberme invitado. Les traigo bienvenida de Miami, espero que la hayan conocido, si no, vengan a visitar, que es un área muy linda, pero también le agradezco a la Dominica Republicana por haberme abierto la puerta y darme una linda bienvenida. Se habla mucho sobre lo que es el gobierno y al fin del día el gobierno local es constituido de personas, de gente como tú y yo, y somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo todas estas ideas que hemos oído hoy, ayer, durante los paneles que hemos tenido. Y les traigo una idea o un ejemplo de cómo se organiza en los Estados Unidos. No es
la solución perfecta para todos, pero es algo que se ha desarrollado sobre muchos años y es algo que espero que se pueda reproducir en otros países, en otras localidades. Y es la idea de lo que le llaman en los Estados Unidos el city manager o el gerente. Típicamente lo que se espera en los gobiernos locales es el alcalde. El alcalde es el que dirige, el alcalde es el que dice y dicta lo que ocurre o no ocurre en esa ciudad. Pero en realidad, en muchas de las ciudades más grandes y más pequeñas en los Estados Unidos, existe una posición que no es tan conocida y es la posición que le digo que el gerente, el Chief Executive Officer, el director de la administración día a día. Y es algo que se procede por varios años y existe la organización ICMA, que es la institución o la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y de Condados. Es una organización que lleva más de casi 100 años ya en existencia. Es una organización que provee servicios, educación y apoyo a gente como yo, que soy gerentes, administradores, servidores públicos en toda la nación. Pero no solo la nación, sino internacional. Así que existe desde el año 1914. Su oficina ubicada en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Una de las cosas más importantes de la organización es el código de ética que estableció en el 1924 para combatir el hecho de corrupción que existe en los gobiernos, para ejercer ejemplos de cómo tallar con las decisiones difíciles que existen, las decisiones que se toman, que a veces tienen su política, a veces tienen su administración y tienen que tomar en cabo todas las distintas esfuerzos que te están atrayendo para poder ejercer la responsabilidad de una manera que crea confianza, que sea algo que el ciudadano tiene confianza en su gobierno. Y ese código existió desde el 1924, es algo que es muy importante en la organización y es algo que todos los miembros que asumen a participar en esta organización firman y juran hacer su trabajo y ser ejemplar. Existen más de 13,000 miembros de esta organización y esta organización se pasa mucho tiempo haciendo programas como este, programas global en Nueva Zelanda, en Canadá, en Europa, en el India, todo para dar apoyo a esta posición que a veces no es tan entendida, bien entendida. Y vamos a hablar sobre el gobierno local. El gobierno, al fin del día, el gobierno existe básicamente para proveer los servicios a los residentes. Se espera que se haga bien hecho, que sea efectivo, que sea judicial, que ocurra y cumplan con los deberes que están deseados. En el local, cuando se baja más al gobierno local, existe exactamente por dos razones por mayor. Proveer el servicio de seguridad pública y proveer el servicio de obras públicas. La seguridad, la policía, los bomberos, las ambulancias, y en lo que es obras públicas, las calles, el alcantarillado, el agua, el desagüe, el tráfico, el manejar el transporte. Esas son las áreas más primordiales que existen para un gobierno local. Después existen los parques, los museos, otras cosas que se agregan, pero lo que es básico del gobierno son esas dos cosas. Y el gerente, el city manager, es el que se encarga de proveer esos servicios. ¿Cuánta gente tenemos que tener? ¿A dónde se va a ubicar? Cosas como esa. Sobre los años se han desarrollado en los Estados Unidos en particular varias formas de gobierno local. Existe el consejo de alcalde, que le llaman en el inglés el strong mayor, el gerente, el ayuntamiento, la forma de consejo gerente, que es que le estoy hablando a ustedes del city manager, comisión, asamblea, los dos más comunes es el de que le llaman el consejo alcalde, el strong mayor, o el consejo gerente, que es el strong city manager.
Y se basa, hay híbridos, hay combinaciones, hay distintas formas, pero en fin del día la distinción es básica. ¿Quién es la persona que toma la decisión última y final? ¿El alcalde o el gerente? El alcalde es elegido, el gerente no es elegido, no tiene que fijarse en la próxima elección. El gerente es nombrado por el consejo, no se liga el término de su posición en base de las elecciones, sino en base de cómo hace su trabajo. Si lo hace bien, puede quedarse mucho tiempo. Yo fui gerente de la ciudad de Miami Beach por más de 12 años. Tuve 3 alcaldes distintos, tuve 12 comisionados distintos, pero la consistencia fue el gerente. En el city manager no es electo. Se escoge por base de su profesión, su carrera, su experiencia, sus calificaciones. Y es la diferencia, porque el que es alcalde elegido, bellas personas, muy eficientes, pero no necesariamente son gente que tienen la experiencia para organizar y manejar un negocio, que es un negocio como el gobierno local. Es una persona carismática, una persona que pueda convencer a la gente que le voten por él, pero no es necesariamente una persona que tiene la capacidad o la inteligencia o la experiencia para suministrar los servicios. El gerente en lo opuesto no tiene que preocuparse por la elección. Quizás no es muy carismático, quizás no es una persona que pueda ser elegido, pero es competente y tiene la experiencia y sabe lo que tiene que hacer, y bajo la dirección del consejo puede llevar a cabo los deseos de la organización y de la ciudad. El origen de esta forma de gerente se da cuenta el cambio al principio de los años 1900, cuando estaba ocurriendo la revolución industrial y se estaba llevando a cabo ejercer el management más efectivo, más científico. Se tomaba análisis, especialmente en el sector privado, de cómo se podían hacer las cosas mejores. Y de eso desarrolló la idea de lo que le llaman el Chief Executive Officer, el gerente ejecutivo en una organización en el sector privado. Al mismo tiempo, los gobiernos empezaron a experimentar, hubo corrupción como todos en otras partes, y empezaron a decidir que en sí esas mejorías que existen en el sector privado puede también replicarse en el sector público. Y en el año 1908, por primera vez ocurrió la posición de gerente en el estado de Virginia. Se fue desarrollando, vieron que daba buen trabajo y ha desarrolladose en el Estados Unidos que ahora es la forma más común. También se ha desarrollado en otros países y llevamos ya, como le dije, en Chile en el 1992 empezó a abrir camino esta posición, igual en el Perú en el 2003, y hoy en día existe operando, como les he dicho, en el Estados Unidos, en el Canadá, Chile, Perú, India, Holanda, los países son varios. Y es porque trabaja, es una organización una forma de organización que puede llevar a cabo muchos beneficios para la organización y la ciudad. Vamos a hablar un poco sobre el gerente específicamente, quién es la persona, cómo es la persona, qué tipo de calificaciones la persona debe tener. Yo he sido gerente por más de 30 años. Es algo que fui a la escuela, me atrayó esa carrera, es una carrera, para mí es una carrera, no es que es un hobby, no es algo que lo hago porque me interesa la política, el alcalde, los comisionados, sí, tienen sus negocios, tienen otras cosas y son part-time. Para mí esta carrera es el trabajo full-time y forma el gerente parte importante de lo que es el consejo gerente forma de gobierno. Es nombrado por el consejo durante un proceso, no es alguien que soy amigo del alcalde o trabajé en su campaña o somos amigos o fuimos a la escuela juntos o otras cosas así. No, ponen anuncian en la posición, el que le interesa puede aplicar, tiene sus calificaciones, se hace un proceso transparente, se hace un proceso
abierto, público, para que pueda tener mucho input todas las varias personas que están interesadas, y al fin de cabo escogen a un gerente. Ese gerente entonces recibe su dirección del consejo, mientras haga su trabajo bueno, sigue como gerente. El día que la comisión o el consejo no le conviene, pueden echar al gerente y buscar a otro. Pero no es en base de la política, no es en base de la próxima elección, no es en base de que el pueblo está enojado porque aumentaron los impuestos y el político no pudo convencer que es una buena idea. También sigue que es un cargo independiente. Cuando el gerente es nombrado, él es el jefe de la organización. No dicta la política sigue siendo parte del consejo. Ellos son los que ponen en cabo la dirección del gobierno, la dirección de la organización o de la ciudad, en base a lo que ven ellos de sus residentes. Al poner la política, el gerente es el que toma cargo de cómo se va a implementar, de cuál va a ser el contrato, de dónde van a venir los recursos, cómo se van a suministrar, a dónde es que se van a poner los edificios, los parques, los museos, los bomberos, las estaciones de policía, las estaciones de bomberos. Todas esas decisiones se toman por el gerente en base de lo más ético.